Buenas noches, Sarita. Dios la bendiga. Hola, Sarita. Muy buenas noches. Qué alegría que esté con nosotros, Sarita. Muy buenas noches. Andrés Felipe, no se oye en este lado, no se escucha nada de la programación. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la casa del Señor, al tiempo para compartir juntos. Vamos a orar para comenzar, vamos a tener un tiempo de alabanza y de adoración y vamos a engrandecer a nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos conectarnos como Iglesia, Restauración y Vida. Y te damos la bienvenida a estos cultos que honran tu nombre, que queremos que tu nombre sea exaltado a través de cada familia de Restauración y Vida, Señor. Paséate con toda libertad, toma tu lugar. Tú eres el Dios que nos congrega, el Dios que nos motiva a estar en este lugar, el Dios que nos congrega en esta reunión, Padre eterno. Muévete con toda libertad y aviva tu obra en cada mente, en cada corazón, y que el Espíritu de verdad tome lugar en cada uno de nosotros y seamos fortalecidos, seamos avivados, seamos restaurados y reconozcamos el poder y la majestad tuya. Amén. Vamos a cantar, a adorar al Señor con estas canciones. Quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable.
incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Tiemblante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo Bueno, estamos aquí reunidos con el propósito de crecer en el Señor, de crecer en su gracia y en su amor. Esta noche tendremos la enseñanza ¿Quién es Jesús? Y ya les hemos anunciado
para que tengan sus preguntas, para que compartan. Hoy mi esposa nos compartirá. Entonces, no sé si entramos de una vez en tema, Pastor Felipe. Sí, señor. Bueno, buenas noches. ¿Cómo me les acaba de ir? ¿Alguno de ustedes sabe quién es Jesús? ¿Cuáles son, qué dice exactamente la Biblia acerca de quién era Jesús? ¿Recuerdan acerca de las partes bíblicas que hablan quién es Él? ¿Quién es nuestro gran Jesús? No, sigue adelante. Buenas noches. Buenas noches. Andrés, Hijo qué de alegría que Dios. estás con nosotros. Buenas noches a todos. Buenas noches, Edgar, pastor, Sarita. buenas noches. Sí, señor. ¿Tienes alguna pregunta o...? No, sobre la pregunta que estaba mencionando, creo que nuestro Señor es el Hijo de Dios, Dios mismo, caminó y camina con nosotros. Sí, Eso muy es. bien. Muy bien. Así es. Gracias, Andrés. ¿Alguien más o ya iniciamos? Bueno, voy a aprovechar entonces. Salvador, ¿Perdón? nuestro Salvador. Nuestro Salvador, sí. ¿Quién habló? ¿Edgar? Listo. Edgar, ¿cómo están? Bien, Bien, Edgar. Edgar, bienvenido. Qué gozo que estés con nosotros. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Qué bendición. Dios le bendiga. Amén. Igualmente, Edgar, perdón. Igualmente. Que Dios también te guarde y te bendiga. Bueno, los evangelios son muy amplios, pero realmente no es solamente el Nuevo Testamento que nos habla acerca de Jesús. Jesús está en toda la Biblia. Jesús está desde Génesis en adelante hasta Apocalipsis. Encontramos interviniendo en varios momentos de la historia y Jesús es anunciado por los profetas. ¿Alguien se acuerda algo acerca de algún profeta que haya dicho algo acerca de Jesús? ¿El profeta Isaías? Sí. Sí, señora. Moisés también habló de Jesús, que vendría un profeta mayor que él, que a él tendríamos que escuchar. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, cuando hablamos acerca de, mencionamos en Isaías acerca de Jesús, habla específicamente de qué, Sarita, ¿de qué te acuerdas que en Isaías habló? Hay un capítulo, no lo recuerdo ahorita, pero es donde dice que ay, se me olvidó. Bueno, me acuerdo las palabras que dice que es admirable, consejero, Dios Génesis 11, fuerte. Ahí se refería a Jesús, ¿sí? Isaías 11. Esos son los atributos de él, ¿no? Sí. Atributos que tiene Sí. nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, también vamos a ver los atributos que tiene nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿quién es Jesús? Jesús podemos decir, de él podemos decir también, como lo escribieron varios participantes de la Biblia. Uno de ellos fue Tito capítulo 2, versículo 13, que nos habla acerca de quién es Jesús. Tito 2:13. Tenía aquí. Y nos dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hablando esta parte de una sana doctrina, ¿no? Entonces dice,
el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sabia, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay dos atributos que vemos ahí en ese versículo. Dice que es Dios y que es nuestro Salvador. Entonces, esos son atributos que se le dan a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Él es Dios. Él es Dios. Jesucristo es Dios. No tenemos problema con eso, ¿no? Él es Dios. Él es el Hijo de Dios, pero Él también participa de la deidad. Participa de la deidad y cuando hablamos de la deidad hablamos de que es Dios. Y entonces es igual al Padre. Dice el versículo 14 que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces aquí vemos el propósito por el cual Dios debía descender y venir aquí a la tierra y llevar esta tarea. Y la encontramos ahí en ese versículo. Quien se dio a sí mismo por nosotros, primero para redimirnos. Ese es un trabajo que Él hizo muy bien. Él nos redime y lo hizo para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad, de todo pecado, de toda iniquidad. Y purificar para sí, por medio de Jesús, purificar para sí un pueblo propio. O sea que tú y yo somos propiedad. Somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pensemos por un momento, por un segundo. ¿Será que yo soy una persona celosa de buenas obras? Bueno, apuntémosle a que siempre en nuestro diario vivir estemos conectados pensando eso. Cada uno de nosotros somos celosos de buenas obras. Ahí está bien. Bueno. Es que nos salió un aviso extraño en el portal. En la pantalla. En la pantalla, sí. Bueno, entonces, tú y yo debemos ser un pueblo y creo que a eso siempre apuntamos, a ser un pueblo celoso de buenas obras. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice quién es Jesús. ¿Alguien, por favor, me lo lee? Juan 1:1. ¿Tienen ahí la Biblia a mano? Amén. Sí, por favor, lees Juan 1:1. El Evangelio. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien, aquí nos ratifica lo mismo que vimos acerca de Tito 2:13, ¿no? ¿Qué nos está ratificando? Que el verbo era y es Dios. Dios. El verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es un ser existente, por lo que acabamos de leer. Entonces, Juan 1:4 nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Eso es Jesús para todo el que se acerque a él. Él es el camino, él es la verdad, él es la vida.
Jesús es un ser existente por sí mismo. Jesús existe por sí mismo. En él estaba la vida. Él era la vida. Es un ser existente por sí mismo. Pero también encontramos que Jesús es omnipresente. Jesús es omnipresente. Mateo 28:20. Mateo 28:20 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un ser existente. Entonces es un ser omnipresente. Está presente en el primer siglo, en el segundo y hasta nuestros días y hasta que todo esto termine, hasta que el mundo ya no exista más. Va a estar Jesús presente. Entonces, Él es omnipresente, pero también es omnisciente. Juan capítulo 6, versículo 64. Juan 6, 64 nos dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. O sea, tiene todo conocimiento. Nuestro Señor Jesús es omnisciente, tiene todo conocimiento. Pero también nos dice Apocalipsis que Él es omnipotente, omnipotente. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, omnipotente. O sea que tiene todo poder, Él tiene todo poder. Pero también la Biblia nos dice que en Él está la vida. Él es la vida. Entonces miremos en Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11 nos dice: y este es el testimonio de Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. La vida eterna está en su Hijo. Él es la vida eterna. Por eso Él posee el poder de la vida. El poder de la vida lo tiene Jesús. Y el poder de la muerte lo tiene Jesús. Jesucristo recibió adoración como Dios. Y no dijo: no me adoren como Dios. La aceptó. Él es Dios. Mateo 14, versículo 33 y el capítulo 28, versículo 9 nos hablan acerca de este tema. Mateo 14. Bueno, el 28:9 lo tengo aquí a la mano. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Se adora un pueblo, el pueblo judío dice que solamente se debe adorar únicamente a Dios. Y él dijo: no lo hagan. Él aceptó la adoración porque ya vimos, Él es Dios también. Entonces, aceptamos que Jesús es Dios, pero Marta también, Marta ungió sus pies y se unge solamente a Dios. Y Él lo aceptó, Él aceptó. Juan capítulo 11, versículo 27 nos dice acerca de este hecho. Dice: yo he creído que tú eres el Cristo. Le dice ella: yo he creído que tú eres el Cristo, o sea que tú eres el Mesías. Toda la nación en la época de Jesús esperaba con ansiedad. Esperaba al Mesías.
y a él le preguntaron, ¿tú eres el Mesías, el que estamos esperando? ¿Tú eres? Entonces él decía, miren mis obras, miren lo que se ha dicho acerca de mí, y si yo lo he cumplido o no lo he hecho. Tú eres el Cristo, dice Marta, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Juan capítulo 11, versículo 27 lo dice. Ha venido al mundo. Estaba escrito por los profetas que Jesús vendría. Varias partes bíblicas, los profetas esperaban al Mesías prometido. Y ahí estaba. Llegó el tiempo en que le iban a reconocer y le iban no solamente lo estaban esperando, sino que lo iban a reconocer y a saber, Él es el que estamos esperando. Cuando Natanael escuchó acerca de Jesús, Natanael pensaba, no, pero es que de Nazaret no creo que salga nada bueno. Nosotros como seres humanos pensamos igual, ¿no? Pensemos en alguna parte que sea muy nombrada por su violencia aquí en Bogotá. Y la gente dice, pero sí saldrá algo bueno de allá. Cazuca. Sí saldrá algo bueno de allá. Sí saldrá algo bueno de lugares tan violentos, tan llenos de muerte. Sí saldrá algo bueno de la parte aquí en el centro de Bogotá, en Santa Fe. Sí saldrá algo bueno. ¿Será que podrá verse algo bueno allá cuando produce tanta susto pasar por ahí o pasar altas horas de la noche por ahí? Pues Natanael dijo, ¿será que de Nazaret sí puede salir algo bueno? Jesús era de Nazaret. Pero él finalmente reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús no solamente dice Natanael que Jesús es el Hijo de Dios, sino que además es el Rey de Israel. Y lo reconoció como tal. Acordémonos que Jesús cuando vio a Natanael le dijo, tú eres un verdadero israelita y en ti no hay engaño. Era un hombre que sabía la palabra, que estaba esperando al Mesías y que conocía la palabra. Y cuando tiene su encuentro con Jesús, Jesús le habla y ve. Jesús le habla y ve que tenía conocimiento. Entonces Natanael da testimonio acerca de Jesús. Eso dice Juan capítulo 1, versículo 47. Aquí lo tengo. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso lo dice Natanael. Eso lo dice Jesús acerca de Natanael. Entonces, respondiendo a Natanael, después de que el 48, y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Haciendo un reconocimiento formal acerca de lo que estaba enfrente de él. Bueno, en Juan capítulo 20 también nos habla acerca de esto, acerca de reconocer a Jesús. Juan capítulo 20, desde el versículo 26, entonces aquí vemos a un hombre llamado Tomás. Este hombre, que llegó a ser un gran hombre de Dios, uno de los 12, llamado Dídimo, dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino y se presentó ante ellos, y él fue parte de los discípulos, pero cuando Jesús muere,
él se aparta y muy seguramente estaba ya pensando, estos 3 años perdidos aquí en mi vida. Bueno, no sabemos, pero pienso yo en este momento que fue algo que él se sintió defraudado. Entonces Tomás dijo finalmente en el versículo 27, bueno, cuando dijo, bueno, yo no voy a creer si no hago esto y esto y esto, yo no voy a creer. Realmente no puedo creer si no meto mi dedo ahí en su llaga y en su mano y veo, porque muy seguramente estuvo presente durante la crucifixión y vio cómo su humillación y todo lo que hicieron con él y Jesús se dejó. Entonces Tomás dijo, bueno, si yo meto mi dedo, entonces Jesús le dijo, bueno, ven y pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces en ese momento Tomás dejó que su corazón, en el momento difícil de Jesús, Tomás dejó llenar su corazón de incredulidad. Y Jesús le dice, no seas incrédulo, ahora fortalécete, porque si estuviste lleno de incredulidad todo este tiempo, es tiempo de fortalecerte, de todo lo que vivimos juntos. Entonces, miremos acerca de Cristo. ¿De dónde se deriva esa palabra Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Alguno sabe de los que me está escuchando qué significa Cristo? Andrés sabe, Edgar sabe. Sarita, ¿no? Significa el Mesías, pero es una palabra griega, creo, si no mal recuerdo. Sí, señor. Sí, eso es. Cristo significa, bueno, tiene varios significados, pero la que vamos a traer en este momento es el Mesías. ¿Quién era el Mesías? El Mesías era una persona que estaban esperando. ¿Qué significa Mesías? Tenía 2 funciones la palabra Cristo. 2 funciones. Estaban esperando al rey que les iba a ayudar, que les iba que iba a hacer mucho por toda la nación judía. Y también era un sacerdote prometido. Un sacerdote prometido. Las profecías hablan acerca de ese sacerdote que iba a venir y que iba a cumplir su papel de sacerdote para toda esta nación y para todo el que creyera en él. El poder de Jesús para poder perdonar nuestros pecados es un poder que le corresponde solamente a Dios. Le corresponde solamente a Dios y Jesús lo hizo. Él es el Cordero de Dios que quita, pero no solamente quita, sino que perdona el pecado del ser humano. Todo el que viene a Jesús y acepta a Jesús como Señor y Salvador, conoce a Cristo como Rey y Sacerdote de su vida. Y Él viene a la vida del ser humano que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Y Él viene y limpia y sana y perdona a esa persona. Pudo haber hecho lo que pudo haber hecho, pero Jesús le perdona su pecado y le restaura y le sana y le libera y le da una nueva naturaleza sin pecado. Entonces, Él viene y Él hace su papel de Mesías, su papel de Mesías, el Mesías prometido. ¿Se acuerdan cuando vienen los pastores y preguntan acerca de la estrella que hayan visto y que vienen a Jerusalén y vienen a Herodes y le dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces él dice, ¿quién? Y dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Eso era un insulto para él era el rey, Herodes era el rey. Entonces dice, sí, bueno, pues sí, es que la estrella nos mandó y aquí entonces queremos verle. Herodes tiene que preguntarle a los sacerdotes, ¿dónde está eso escrito? ¿Dónde dice acerca de que él va a venir? Le dice, pues todos los profetas hablan de él.
Todas las profecías hablan de él. Y hay profecías escritas acerca de que él va a venir. Y va a venir a Belén de Judea. Específicamente va a venir a Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Eso está en Mateo capítulo 2, versículo 5, esa respuesta que recibió Herodes. Eso está escrito, está escrito. Y como está escrito, así se debe de saber y de conocer. ¿Quién es Jesús? Jesús es el verbo de Dios, dice el capítulo 1 de Juan. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la puerta de las ovejas, dice el capítulo 10 de Juan. Él es la puerta de las ovejas. Jesús es el buen pastor. Todas las personas tienen que pasar por todas las ovejas tienen que pasar por la puerta. Pero también tiene una doble función. No solamente Él es la puerta, sino que también es el pastor que cuidaba esas ovejas, que cuida esas ovejas. La Biblia dice que Jesús es el camino al Padre. Jesús es el camino al Padre. Lo dice el capítulo 14 de Juan. Jesús también es la vid verdadera. Jesús deja un sustituto. Dice Juan capítulo 15, versículos 7 al 14. Y habla acerca del Espíritu Santo y de la tarea, de la función del Espíritu Santo que iba a tomar cuando Él se fuera, cuando Él ya no estuviera. Y Él iba a llevar, el Espíritu Santo, la tarea, una de ellas es llevar a la gente a Jesús. Llevar a la gente a Jesús. Entonces, tenemos pasajes bíblicos excelentes que nos llevan acerca de reconocer a Jesús, de quién es Jesús. No es una persona que apareció un día y ya. Él es el Dios, él es el Mesías prometido, Él es el Señor, Él es el camino, el que cumple cada una de las profecías escritas. Estaban ahí y así debieron haberse cumplido. Él es el que va a dar luz al ser humano. Jesús es la luz de los hombres. Es la revelación personal de Dios a los hombres. La frase que habla acerca de que la luz no va a prevalecer, las tinieblas no van a prevalecer cuando esté Jesús en la vida del ser humano. El pecado va a prevalecer cuando no está Jesús. Pero cuando está Jesús, el pecado no prevalece. Tenemos que entrar por la puerta que es Él, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y todo pecado va a ser disipado por el poder de Dios. Nuestra parte es asegurarnos que tenemos a Jesús y que además decidimos caminar en el camino de la luz y de la vida, que es Él. Él vence las tinieblas, Él toma el lugar y vence las tinieblas, vence toda tiniebla. Él es la luz verdadera que vino a este mundo. Entonces, si los líderes de Israel no lo pudieron reconocer y negaron a Jesús, nosotros, dice Juan 1:12, más a todos los que reciben a Jesús y creen en Él, Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios, más a todos los que le reciben. Juan capítulo 3, versículos 12 y 13. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hay una vida espiritual y solo Dios puede conceder esa vida espiritual. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo hace. Él fue el verbo hecho carne en su naturaleza, en su divinidad, en su cuerpo. Él es un Dios que permanece. Fue hecho carne y nació entre los seres humanos. Y nosotros hemos visto su gloria y su poder. Y nuestra actitud hacia todo esto que conocemos y que vivimos diariamente es reconocer en nuestra vida y vivir una vida que le agrade a Él, que honre el ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, de
de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo hemos nacido nosotros. Él tiene el control. Él es el control de la vida, el control de la muerte. Él es Jesús. Hay muchos en la palabra que nos llevan a reconocer el testimonio de la gloria de nuestro Señor Jesús. Y un testimonio dado a todos los que abren su corazón, y podemos ver el poder de Dios obrando en cada hombre que reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Él fue el Verbo y Él es el Verbo, Él es la gloria del Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Él es la plenitud de toda gracia. Jesús es la plenitud de toda gracia. Jesús es la verdad. Juan 14:6. Y de toda la plenitud, dice Juan capítulo 4, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Me permiten, voy a leerles una parte aquí de un libro que se llama Más que un carpintero, que habla acerca de Jesús. Es un libro escrito por John McDowell. Josh McDowell. Dice, cuando nos habla, esta parte nos habla acerca de por quién murió Jesús. Usualmente contestamos, pues por mí. Pero también podemos decir, bueno, también Él murió no solo por mí, sino por todo por el mundo entero, por el que le reconoce. Entonces se puede decir, sí, eso es correcto. Pero ¿por quién más murió? ¿Por quién muere? Y entonces la gente responde, bueno, podemos decir que por Dios el Padre. Él tomó el lugar. Como pueden ver, Cristo no solo murió por nosotros, sino también por obedecer al Padre. Dice en Romanos capítulo 3, y nos habla acerca de la propiciación, el capítulo de la propiciación de Romanos capítulo 3. ¿Qué es propiciación? La palabra propiciación básicamente significa satisfacer una demanda. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo murió por nosotros, sino que murió para satisfacer la santa y justa demanda de la naturaleza de Dios. Jesús toma mi lugar. Allí debería estar yo, pero Jesús toma mi lugar. Entonces, esto hace referencia, este ejemplo que voy a leer hace referencia de qué es tomar un lugar. ¿Qué es tomar un lugar? Dice que esto sucedió en California y ilustra acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. Dice que una joven mujer fue detenida por exceso de velocidad. Se le multó y tuvo que comparecer ante el juez. Este leyó la denuncia y le preguntó, ¿se declara culpable o inocente? La muchacha respondió, culpable. El juez dio un golpe con el mazo y le imputó una multa de $100 o 10 días de arresto. Entonces, ocurrió algo sorprendente. El juez se levantó, se quitó la toga, descendió y se colocó al frente del estrado, sacó su cartera y pagó la multa. ¿Cuál es la explicación de esto? El juez era el padre de la joven. Él amaba a su hija. Sin embargo, era un juez justo. Su hija había violado la ley y él no podía simplemente decirle, como te quiero mucho, te perdono. Puedes marcharte. Si él hubiera hecho esto, no habría sido un juez justo. No habría defendido la ley. Sin embargo, él amaba tanto a su hija que estuvo dispuesto a despojarse de su toga judicial, bajar de su puesto, colocar al frente y, representándola como su padre, pagó la multa.
Entonces, esta ilustración nos habla de la idea de lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. Nosotros pecamos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No importaba cuánto nos hubiera amado Dios, Él tenía que dar el golpe con el mazo y decir muerte, porque Él es un Dios justo y recto. Sin embargo, como Él es amor, nos amó tanto que estuvo dispuesto a descender de su trono en forma de hombre, Cristo Jesús, y pagar el precio por nosotros, que fue la muerte de Cristo en la cruz. Eso hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo por ti y por mí. No le defraudemos. Continuemos alimentándonos. Continuemos creyendo en Él. Él es nuestro Señor. Él es suficiente. Él es suficiente para dirigir, aconsejar, guiar. Sigamos amando y viviendo y dando testimonio de lo que somos. Somos hijos de Dios. Le pertenecemos. Él es, y si tiene necesidad de hacer lo que hizo este juez, lo va a hacer. No pequemos porque la paga del pecado es muerte y Él ya pagó por nosotros en la cruz. No hagamos inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos vidas que a Dios le agraden, que honremos el ser hijos de Dios. Les amo, iglesia, y deseo que el Señor bendiga cada día nuestras vidas, nuestro diario vivir. Acerquémonos a nuestro Señor Jesús confiadamente, porque de Él obtendremos oportuno socorro. Señor, te damos gracias. Perdón, ¿alguien iba a hablar? Y antes de que termines en oración, ¿Sí? quería preguntar si hay alguna pregunta en cuanto a esto. Digamos que abrimos espacio para preguntas, para saber si alguien pues, tiene por ejemplo, alguna duda, alguna inquietud. Y digamos que mientras las demás personas escriben y nos comparten las preguntas, quisiera preguntarle una. Pastora, yo sé que ya habló un poquito acerca de esto. Sí. Me gustaría de pronto ampliarlo un poquito más. Actualmente, digamos que hay una corriente de personas, de pensamiento, una corriente de pensamiento que refuta, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, cuando esta corriente de pensamiento hace referencia a este versículo, dice Jesús no es Dios, porque ahí dice en Deuteronomio que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿cómo podemos responder de pronto a este tipo de personas, esta corriente de personas que hablan, que dicen que Jehová es uno solo, así como dice el mandato, el primer mandamiento, pero que ahora Jesús también es Dios? Entonces podemos llevarlos a la palabra, llevarlos a lo que dice la Biblia. Nuestra respuesta a lo que nosotros, a todo lo que podemos responder, debe ser basada en los hechos que están escritos en la palabra de Dios. No solamente los profetas hablaron acerca de que el Mesías vendría. Y Juan capítulo 1 nos dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando de que si refutamos esa parte, pues entonces no estamos creyendo. Estamos haciendo lo que hicieron los judíos en ese tiempo de Jesús cuando vino, de decir no, Él no es. Y aunque vieron su gloria, aunque vieron su poder, aunque vieron su majestad y aunque en su tiempo reconocieron sí, Él sí puede ser, pero decidieron no creer porque Él no encajaba con lo que ellos estaban diciendo. También en Isaías, cuando anuncia el nacimiento del Mesías, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Llamará su nombre admirable, consejero. Y fíjense en este nombre: Padre eterno, Dios justo, príncipe de paz. Entonces es la unidad de una divinidad. Y el apóstol Juan escribió en su carta: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y estos 3 son uno.
usando esa palabra uno como la misma versión que tenía Deuteronomio. Dice Isaías 11, versículo 1, dice, y saldrá una vara del retoño de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí en este libro, más que un carpintero, también hay una parte que habla acerca del linaje, Y habla acerca de cómo de la descendencia de los hijos de Sem, Can y Jafet viene la descendencia de Jesús, toda la descendencia de Jesús. Entre ellos está el rey David, ¿no? El rey David. Habla acerca de la descendencia de Jesús y se cumplió la profecía que estaba escrita. De él viene y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de los labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Algo más? ¿Sí está respondido? Sí, señora, ahí está, ahí responde. También el aporte del pastor, digamos que ayuda para responder. Dice el pastor, 1 de Juan 5:7. 1 de Juan 5:7. Listo. No sé si hay alguna pregunta adicional, si hay de pronto preguntas en YouTube. Alguien que nos haya escrito. O de pronto alguien de los que está aquí en la reunión tiene alguna pregunta acerca de quién es Jesús, acerca de la existencia de Jesús, de su deidad. Yo más que una pregunta me gustaría añadir que con respecto a las personas que no creen en Jesús como Dios, ¿verdad? Una de las dificultades es que ellos tienen una Biblia realmente muy modificada y muy manipulada, entonces tocará llevarlos realmente a hacerles comparaciones con una buena traducción. Ellos han cambiado, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, mucho su doctrina con el tiempo. Y hoy en día dicen creer en Jesucristo, pero lo colocan como un Dios con D chiquita, como un pequeño Dios, como hijo, pero no igual al Padre. Entonces a veces pueden confundir a muchas personas, pero toca es así, realmente compararlos con la Biblia y hacerles ver que la Biblia que tienen, la traducción, la nueva traducción a las Américas, algo así, creo que realmente es muy modificada para que coincidan con su doctrina. Bueno, eso es todo. Sí, así es, Andrés. Sí, él y muchos realmente hay varias corrientes en las que niegan acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y no lo ven como Dios. Y quisiera solamente tocar suavemente, porque puede ser tema para más adelante, es que su nombre es Jesús. Muchos dicen que el nombre no es Jesús y le dan otros nombres, pero el nombre sí es Jesús. ¿Por qué? Porque así fue como lo llamó José y María, le llamaron Jesús. También porque el ángel dijo, y llamará su nombre Jesús. También porque cuando se apareció el apóstol Pablo, Pablo preguntó, ¿quién eres? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando los jóvenes fueron a echar fuera a los demonios, los hijos de los fariseos, los demonios le contestaron, nosotros sabemos quién es Jesús y quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y cuando Jesús ha tenido las diferentes revelaciones, se ha presentado como Jesús, no solamente durante los tiempos bíblicos, sino durante toda la historia de la iglesia. Cuando han habido testimonios de hombres que han estado cerca, cuando le han preguntado cuál es tu nombre y él ha dicho yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Recuerdo en este momento
a la hermana Igna de Sares contando el testimonio de un hermano aquí en Bogotá que era retardado, que tenía problemas serios de retardo mental, que asistía a la iglesia, ¿recuerdan? Y él decía, Juan, aquí está Jesús. Perdón, Jesús, aquí está Juan. Jesús, aquí está Juan. Lo atropelló un carro, lo llevaron al hospital. Él dice que vio una luz muy grande y oyó la voz que decía, Juan, aquí está Jesús. Y poniendo la mano sobre él lo sanó completamente. Hermanos, no nos dejemos engañar ni mover de la doctrina. El nombre es Jesús. Y hay un himno que dice, su nombre es Jesús. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor. Es el unigénito Hijo de Dios. Es el Salvador del mundo. Y Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Recuerde que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. No se deje mover, que mucha gente en nuestros días está quitándonos la fe en Jesucristo para ponerla en otros nombres que no han tenido ni testimonio ni visto. Y olvidé decirles otra cosa. Todos los milagros que ha realizado la Iglesia Cruzada Cristiana, las iglesias evangélicas después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, han sido en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Adoremos su nombre. Listo, gracias. De pronto como para de pronto movernos un poquito en otras preguntas y hablando precisamente de Jesús. No sé si hay más preguntas, pero me gustaría hacer una adicional. Que el pastor estaba tocando acerca de los nombres de Jesús. ¿Es posible llamar a Jesús como es revelado en Marcos, de pronto como hijo de hombre, o en diferentes evangelios, como es presentado el Hijo de Dios, Hijo de hombre, de pronto incluso en otras versiones como Yeshua? ¿Qué piensan acerca de eso? ¿Alguien quiere añadir algo sobre eso? ¿Porque habla acerca de Jesús como hombre? No, si se le puede llamar otro nombre. O se le puede llamar, como Felipe decía, como el pastor Felipe decía. Yo en lo personal pienso que depende del idioma. En español lo llamamos Jesús porque si habláramos hebreo lo llamamos Yeshua, como quizás algunas personas quieren que llamemos a Jesús porque él es el nombre original en hebreo, pero a raíz de que ahora en inglés lo llaman Jesus y por esa parte. Sí. Y con respecto al Hijo del Hombre, me parece que en la Biblia hay muchas formas de llamar a nuestro Salvador, y ese creo que es un término de Daniel que hace referencia a que iba a nacer de una mujer, de un ser humano, cosa extraordinaria, Dios naciendo de una mujer. Entonces, por ahí va. Bueno, gracias. Sí. Fue Daniel el que escribió esa parte de que Jesús iba a nacer. La palabra precisa es un vástago que va a nacer de la raíz de Isaí. Listo. Bueno, creo que no hay más preguntas en YouTube tampoco, ¿no? No, ya miró el pastor y no se ve nada. Estaban eso mirando. Hay comentarios y Estaba mirando. Marta Huertas dice, buenas noches, Dios los bendiga. Saúl Vargas dice, buenas noches. Paula Vanessa dice, buenas noches, Dios los bendiga. Yolanda Fandiño dice, bendiciones para todos mis amados. Marta Huertas dice, Jesús es nuestro Salvador, el único que puede traspasar toda barrera con un conocimiento único. Amén, decimos amén a eso. Quiero compartirles que por chat hay 12 personas conectadas, más los que estamos. Realmente tenemos una muy buena asistencia esta noche. Bueno, gracias, pastor. Entonces yo creo que podemos dar por terminado el tema, si no hay algún aporte adicional. Jonathan, ¿ibas a decir algo? Vi que encendieron el...
Y Creo que es importante el versículo dentro de el soporte de Jesús, la parte que está en Deuteronomio 18, del 15 al 19, que nos habla sobre un profeta que Dios iba a levantar después de Moisés. Y él dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Eso lo dice el versículo 19 de Deuteronomio capítulo 18. 18. Y Jesús constantemente dice: yo no hablo por mí, sino lo que he oído hablar de mi Padre, eso es lo que les digo. Sí, Ahí nos habla que la venida de Jesús estaba profetizada. Muchos preguntan: ¿está en la Torá? Sí, también estaba profetizada en la Torá. Y al encontrar esta profecía en la Torá, inmediatamente nos avala las palabras de Jesús, las palabras mismas de Jesús, como profeta, como rey, como Señor, como Mesías, como Salvador, pero sobre todo como Dios. sí, así es. Sí, así es. En Deuteronomio 18, 18, que habla acerca de Jesús, que habla acerca de que iba a levantar un profeta, de que iba a decir lo que él quería que se dijera. Y usó a Jesús, lo levantó, se cumplió esa profecía. así es. Yo creo que puede haber bastante tema ya más para hablar. Se nos ha pasado el tiempo, pero puede haber mucho más tema para compartir y para hablar. De pronto como para que lo vayan meditando también ustedes y lo podamos tocar de pronto en la siguiente sesión de discipulado, que también habla acerca de Jesús. Podríamos tocar, me gustaría que meditaran y pensaran también sobre el tema de cuál es el rango o cuál es el rango de autoridad que hay en la divinidad, precisamente por los versículos que tocaba Jonathan de lo que he oído hacer de mi Padre, cuál es esa autoridad divina que se maneja en el cielo. Me gustaría mucho que estudiaran de aquí a 8 días y pudiéramos hablar de pronto en algún momento también algún punto sobre este. Bueno. Listo, entonces, pastora, nos dirige en oración, por favor, para terminar. Sí, muchas gracias a cada uno por su intervención. Gracias, Jonathan. Que el Señor siga haciendo su obra completa en ti y renueve totalmente tus fuerzas. Gracias por ese esfuerzo que has hecho para poder hablar y estar con nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está conectado por YouTube, por Zoom. Gracias por sus vidas. Gracias por el conocimiento de tu palabra que ha llegado, Señor, a nosotros, a nuestra casa, a nuestra familia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por revelarte. Tú eres el Mesías prometido, el que habría de venir para cumplir el propósito por el cual has sido creado, por el cual has sido traído, no creado, sino traído a nosotros, porque tú eres Dios. Y te doy gracias, Señor Jesús, por traer la verdad y por ser el camino que lleva al Padre. Gracias por revelarnos salvación, redención, vida eterna. Gracias por traer libertad. Gracias por traer salvación. Gracias por romper toda atadura, toda cadena. Gracias, Señor Jesús, por traer el conocimiento a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias. Te damos muchas gracias, Señor y Salvador. Mi Dios, gracias, muchas gracias. Gracias porque no nos dejaste huérfanos. Gracias porque planeaste que iba a caminar con nosotros el Espíritu de verdad, el cual nos llevaría a toda la verdad,
a toda la verdad de tu presencia, de tu palabra, de tu señorío en medio nuestro. Tú tienes un lugar muy especial en nuestra vida. Tú eres nuestro Redentor, el que ha dado vida eterna a nuestro diario vivir, a nuestra vida. Tú eres la eternidad. Te damos muchas gracias por hacer la propiciación por mi pecado. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias porque tu sangre me lavó, me limpió y me puso de nuevo delante del Padre en aceptación. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por tu obra redentora. Gracias. Gracias porque por tus llagas hemos sido nosotros curados. Tú eres el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Tú eres el Señor, el Dios Todopoderoso. Amén. Que el Señor bendiga su vida, bendiga su descanso y que le saquen victoria en todas las áreas de su vida. Los amamos. Vamos a ver Oremos todos un momentico, ya que estamos juntos, oremos todos por la recuperación de Jonathan, que está conectado. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos a Jonathan Germán delante de tu altar. Tu palabra dice que tú eres Jehová, nuestro sanador. Amén. Tú, Señor Jesucristo, anduviste haciendo bienes y sanando a todos los enfermos de toda enfermedad y dolencia en su cuerpo. Hoy es Jonathan el que está hospitalizado y desde el hospital se ha conectado con nosotros. Unidos todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, extiende tu mano sobre él, envía tu palabra y obra por tu Espíritu Santo y sánalo por completo. Que el amor, la presencia y la gracia del Espíritu estén sobre él y le ministre total y plena salud. Que ese pulmón, que ese lugar que está enfermo, que ese lugar que ha estado supurando líquido, sea sanado totalmente por el Señor. Que venga la salud, las fuerzas, la vitalidad del Señor sobre Jonathan y supere completamente este mal tiempo. Gracias porque también a través de estos tiempos difíciles, tú te encuentras con nosotros, nos enseñas, nos revelas y nos ayudas. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Oramos y bendecimos también a Alejandra Caicedo. Oramos por salud para ella, declaramos salud para ella. Oramos por ella para que Dios traiga la palabra de salud sobre ella. Nos vamos a desconectar rápidamente. Les pido que nos quedemos para los anuncios que tenemos que compartirles. Mañana tenemos reunión de caballeros. Entonces, por favor, conéctese a la reunión de caballeros. Y las escuelas también estamos en inscripción de escuelas. Entonces, conéctese, por favor, a este link de escuelas. Lo estamos pasando también por WhatsApp, por redes sociales. Entonces, si usted quiere aprender, si usted quiere hacer una carrera bíblica, haga las escuelas. Entonces, le pedimos también para que pueda crecer en este tiempo, pueda hacer parte de la iglesia, de esta membresía de la iglesia. Entonces le pedimos también de que haga estas escuelas CEFI. Vamos a iniciar el próximo 17, inician las primeras escuelas. Entonces apúrese, inscríbase con su líder más cercano. Si no tiene líder, entonces escríbanos en redes sociales también para poder inscribirlo a las escuelas que vamos a realizar virtuales. También tenemos pues otros anuncios importantes. El próximo 26 26 de febrero tenemos reunión de parejas. Entonces todas las parejas están cordialmente invitadas a este tiempo. Y vamos a ver los últimos anuncios también que tenemos para compartirles. Bueno, no dejo aquí compartirles por video, pero queremos recordarles y oramos también por las ofrendas. Si usted quiere ofrendar, pues recuerde que puede hacerlo a través de nuestros canales Nequi, o nuestro canal de David Plata, o también por el Banco de Colombia puede
hacer su donación. Que Dios les bendiga, iglesia, que Dios les guarde. Muchas bendiciones. Nos despedimos de todos. Pueden ahora sí habilitar sus micrófonos si se quieren despedir, o pueden habilitar sus cámaras para despedirnos. Iglesia, Dios les guarde y les bendiga, les amamos. Chao, que el Señor les bendiga. Un abracito. Chao, Jonah, te amamos. Buenas Dios noches, les bendiciones. bendiga. Muchas gracias por la enseñanza. Chao. Dios les Gracias, guarde. Andrés. Gracias, Gracias. Ed Guitar. Gracias, Sarita. Dios les guarde. Gracias, Jonathan. Gracias, Heidi Pastor Felipe. Gracias. Claro que sí. Gracias a todos. Y a todos los que se conectaron por YouTube. Gracias. Saúl, Diana Rincón, todos los que se conectaron. Paula Leán. Paula Leal, a Alex y todos los demás. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo el horario de las escuelas. Las escuelas inician el 17 de febrero y van a ser normalmente por las noches. El horario lo cuadramos junto con los alumnos y el profesor, pero normalmente son miércoles en la noche y sábados en la tarde. Entonces, también cordialmente invitados. Que Dios les bendiga.